interviene a continuación el representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el maestro Iván Sánchez Rodríguez. Estás con nosotros, ¿verdad, Iván? Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en análisis tributario por la propia Casa de Estudios, así como de la maestría en gestión y políticas públicas por la Universidad de Melbourne en Australia. Ha sido secretario técnico del Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, y actualmente se desempeña, como dije, en la calidad de secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, de la Secretaría General de Gobierno. Iván, ¿serán suficientes? Te preguntaré igualmente como en la mañana. 30 minutos para realizar tu exposición. Parece que tenemos una terna de bastantes preguntas y estamos en riesgo de reagendar la exposición de Alberto López Damián para el día de mañana en el primer tiempo, para que sea el juez Damián Campos García quien cierre el taller con una segunda exposición en la 9ª sesión del día de mañana. Adelante, maestro. Muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Espero que me escuchen todos muy bien. Agradecerle, doctor Carlos, al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, al magistrado Fierros por la invitación, y qué gusto ver que hay, pues ahora sí que una gran cantidad de secretarios, de jueces y de magistrados, magistradas, juezas, y de todo el estado de Jalisco, ¿no? Ahora sí que yo quisiera, antes de iniciar con el tema en particular, siguiendo con el análisis de la ley, que me toca explicar un poco el título 8º, que es relativo justo a los derechos de las víctimas, un título que estuvo en controversia antes de que se aprobara la ley, porque justo los colectivos, estaba en veremos si la iban a poner este título de los derechos de las víctimas en esta ley en particular. Pues estaba en discusión el tema de que si se iba a ver el tema de la ley de atención a víctimas, su reforma para el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, muchos asesores en el Congreso consideraban que no era necesario poner un capítulo de los derechos de las víctimas. Al final fue una petición por parte de los colectivos, de las propias víctimas, de que estuviera este capítulo, y al final así quedó, ¿no? Entonces es importante tener ese antecedente. Y bueno, recordarles a todos que existe una ley general de víctimas y una ley de atención a víctimas del estado de Jalisco, que está, como les decía, pendiente de revisión y de reformarse. Algunos mencionan que este año, probablemente sea si no tendrá que ser ya el siguiente, pero bueno, esa discusión es una de las que se vienen. Y bueno, este título 8º de esta ley pues viene a puntualizar los derechos en particular de las víctimas de este tan lamentable delito que es el de personas desaparecidas, ¿no? Recordar también, y quiero iniciar con esa parte para los que no conozcan lo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Fue creada en el estado de Jalisco en 2015, justo por el tema de la creación de la Ley General de Víctimas, por el ordenamiento de ella, y pues viene a subsanar todo este tema de la falta de asesoría jurídica y de atención en general hacia una víctima de cualquier delito o de violación a derechos humanos, ¿no? Que es era el objeto, la persona procesal, pues, que estaba ahora sí que abandonada en el sistema tradicional, y que viene a subsanarse con la reforma del 2008, ¿no? La reforma penal. Entonces, con la creación de la Comisión de Víctimas, cada estado tuvo la obligación de crear su propia comisión, cada estado creó su propia ley, y bueno, ahora sí que cada estado como tal creó su comisión como pudo, en donde pudo, ¿no? Algunas comisiones están adscritas a la Fiscalía, algunas están a Secretaría General de Gobierno, algunas son descentralizadas, como lo es la Comisión Ejecutiva a nivel nacional. Pero bueno, al final todos tenemos la misma función, ¿no? Que es atender a las víctimas
y garantizarle los derechos que como tal tienen. Un punto bien importante es que nosotros como comisión no atendemos únicamente a personas familiares o víctimas directas o indirectas del delito de desaparición, sino que atendemos a víctimas de cualquier delito y de cualquier violación a derechos humanos. Entonces eso nos amplía enormemente el universo de atención, y lo que nos ha sucedido es precisamente que pues al final todas las comisiones de todos los estados están ciertamente rebasadas, pues, ¿no? Porque al final el universo es enorme, y en particular aquí en Jalisco todos lo sabemos que tenemos un alto índice en el tema de personas desaparecidas. Es un tema central en esta administración, junto con el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, son dos temas principales que nos absorben como comisión la mayor cantidad de asuntos, ¿no? Y eso aumentándole todos los tipos de delitos que existen, patrimoniales, y de cualquier tipo de violencia. Entonces, pues se magnifica esto, ¿no? Pero bueno, yo quería comentar de inicio esta naturaleza de la comisión aquí en Jalisco para que también lo sepan. Me da gusto escuchar a la fiscal que dice que tiene ya más de 300 personas, ¿no? A su disposición como ministerios públicos y en otras áreas muy importantes multidisciplinarias. Nosotros como comisión, desde que está esta administración y a partir de mi encargo, pudimos duplicar el número de personas que trabajan aquí. No somos muchas, somos 53 personas para todo el estado de Jalisco. Entonces, pues sabrán que realmente es delicado este tema y tenemos que trabajar para fortalecerla, ¿no? Porque la verdad es que con esta ley recién publicada, además de la ley especial de declaración de ausencia, que también nos impone como comisión una enorme carga laboral, sobre todo porque nosotros vamos a llevar la mayoría de estos procesos de declaración de ausencia, como seguramente ya lo vieron en las sesiones previas. Y al final quisiera comentar algo para que también lo tengan claro, sobre todo el Poder Judicial, y vamos a buscar como soluciones. Y creo que lo importante aquí es buscar la mejor coyuntura para poder sacar los temas adelante, ¿no? Creo que esa parte es muy, muy importante. Y pues bueno, ya entrando en materia con esta parte del título 8 de los derechos de las víctimas, está dividida únicamente en 4 capítulos con muy poquitos artículos y que, como les decía, vienen a reforzar sobre todo lo que es la ley de atención a víctimas, a reforzar en específico demandas claras y que han sido parte de estas que en particular el tema de desaparecidos estuvo muy olvidado en sesiones anteriores porque no se le dio la importancia que tiene, pues no se hacía, ¿no? Entonces estas demandas han crecido tanto que afortunadamente lograron, es un logro realmente de las víctimas el que se hayan podido establecer este tipo de artículos, ¿no? Y amplían este catálogo de lo que dice la ley de atención. Entonces, entrando en materia, el primer capítulo son disposiciones generales. Realmente únicamente viene, como les digo, a apuntalar lo que es la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas y qué es lo que tenemos que hacer, además de confirmar lo que ya menciona la ley general y la ley estatal. Impone lo novedoso en este artículo es nada más que impone ya claramente la obligación de que al momento de que como comisión el asesor jurídico o cualquier persona de aquí de la comisión reciba o advierta alguna información relativa a la desaparición de una persona, debemos transmitirla de manera inmediata a las autoridades que están encargadas de la búsqueda o de la investigación, justo para abonar al tema de la localización de la persona, ¿no? Entonces, eso se hace normalmente, digo, sabemos que es algo que se tiene que hacer, sin embargo, ya queda plasmado en el artículo como tal, ¿no? Posteriormente viene, ya se subdivide un par de artículos, habla de los derechos de víctimas como tal y derechos de familiares. En la ley de atención a víctimas y la ley general, lo que se refiere, digo, los familiares al final son víctimas indirectas, ¿no? Hay 3 tipos de víctimas de acuerdo a la ley: las víctimas directas, víctimas indirectas y las víctimas potenciales.
las directas pues son las que directamente reciben el hecho victimizante, que son parte del hecho victimizante, y en este caso de desaparición, pues la persona que se encuentra desaparecida. Las víctimas indirectas pues son todo en la esfera de familiares que son afectados por esta desaparición. Entonces, en cuanto al artículo 98 que les digo de los derechos de las víctimas, se añade principalmente un catálogo de los derechos como tal, que va principalmente enfocado a fortalecer lo dicho también en el protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Entonces, el protocolo homologado se publicó posteriormente después de las leyes generales. Entonces, este protocolo pues absorbe toda la forma en que se tiene que hacer una búsqueda, y en este sentido pone, por ejemplo, ya lo impone en la ley, el hecho de que se tiene que proteger los derechos y la personalidad e intereses jurídicos de las víctimas, tienen que ser restablecidos en sus bienes y derechos una vez que es encontrado, ya sea con vida o lamentablemente fallecido. Y, por ejemplo, algo que todos tenemos muy claro como autoridades, que es el tema de la búsqueda con presunción de vida, ¿no? Siempre tenemos que buscar a las víctimas pensando en que están vivas, y por tanto todas las labores de búsqueda, tanto por la comisión de búsqueda como la fiscalía, se hacen bajo esa presunción. Como comisión no somos ajenos a eso, y normalmente hacemos esa asesoría en ese sentido, ¿no? En cuanto a derecho de familiares, pues como les digo, se fortalece o queda ya plasmado en la ley el hecho de que tienen que participar en las búsquedas, que deben de tener las medidas de protección adecuadas, y que tienen esa posibilidad de coadyuvancia en la investigación y participación en los procesos principalmente reparatorios. El tema reparatorio es un tema que recae mucho sobre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, toda vez que nosotros al ser la comisión encargada de garantizar estos derechos, pues tenemos que cumplir con temas de reparación integral, ¿no? Reparación integral, pues son 5 conceptos que ahorita más adelante les voy a platicar cuáles son. Pero bueno, eso es en cuanto al capítulo 1. El capítulo 2 habla de las medidas de ayuda, asistencia, atención, y menciona reparación integral. Pero realmente en esta parte únicamente son medidas de ayuda, asistencia, atención. ¿Qué son estas medidas de ayuda, asistencia? Son todas aquellas que como Estado o como autoridad podemos brindarle a las víctimas de manera urgente, ¿no? Todos sabemos que un delito de tracto sucesivo como este, que es el de desaparición, pues a los familiares, pues normalmente quedan en mucha incertidumbre, y pues obviamente pues normal o puede pasar pues que la persona desaparecida pues era el sustento de la casa, ¿no? Entonces, a raíz de esta desaparición pues se presentan muchísimas necesidades para la familia, y nosotros como comisión pues velamos porque con ciertos programas de gobierno, a veces no directamente nosotros, sino vinculados con DIF, vinculados con otras instituciones, pues solventamos esta parte, ¿no? Es importantísima la atención psicológica de todas estas familias. ¿Por qué? Pues porque pasan por un trance durísimo que pues tiene que ser acompañada por personas profesionales, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante, y se añade además una especificación en cuanto a que sea también sabemos pues que normalmente las atenciones son en forma individual, pero también te impone el tema de que pueda ser de una forma grupal o de manera familiar, ¿no? Entonces, como les digo, al final este delito pues impacta a toda la familia, y todas ellas tienen derecho pues a ser apoyadas, y todas las personas que se acerquen, que se puedan acercar con comisión de víctimas, pues tenemos esa parte, ¿no? Algo bien importante que se me olvidó mencionar al principio, es que la ley de atención a víctimas, y eso es un error muy común, la toman las demás autoridades como si fuera la ley orgánica de la Comisión de Víctimas, y la verdad es que la ley de atención a víctimas y la ley general como tal, pues es para todas las instituciones son parte de un sistema, tanto autoridades municipales como autoridades estatales, entonces todos tenemos la obligación de atender, ¿no? Entonces,
Desafortunadamente, y como les decía al principio, al ser una institución pequeña con 53 personas, donde tenemos presencia únicamente en algunos municipios, en particular Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Chapala, tenemos que apoyarnos con las entidades municipales, ¿no? Para este tema en particular de las medidas de asistencia en casos de atención psicológica, por ejemplo, nos apoyamos con los DIF municipales. Entonces sí tenemos que hay una labor importante de capacitación, sobre todo por el tema, porque no puede ser tampoco cualquier psicólogo, ¿no? Tenemos que empezar a especializar a las personas para que sepan cómo acompañar un proceso como este. Pero bueno, esto en cuanto a las medidas de ayuda, asistencia y atención. Se menciona en un siguiente artículo el tema de las competencias de autoridad federal y autoridad estatal. No que la guerra privada, la guerra de organización. Perdón, Janet Wong, ¿podrías, amiga, silenciar tu audio, por favor? Está encendido. Muchas gracias, Janet. Gracias, gracias. Bueno, tema de competencia, pues no es otra más que el tema cuando la carpeta está a nivel federal o a nivel estatal, ¿no? Ahí ya la competencia se define, si está en la Fiscalía General de la República o si está en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ahí no hay pierde. Aquí lo que define este artículo es que las medidas se tienen que estar prestando por el tiempo que sea necesario, en tanto se define este tema de la competencia, ¿no? Si por algo la carpeta estaba a nivel federal y se pasa a nivel estatal, la imposición que se pone es que nosotros como comisión tendríamos que seguir prestando las mismas medidas de asistencia que en su caso la SEAP federal estuviera prestando. Esto no existía antes, entonces es un tema ahí importante que se tiene que revisar. No es como que sea muy común, pero algo bien importante es que justo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, ustedes sabrán, ya se eliminó el fideicomiso de atención a víctimas que tenían ellos. ¿Por qué? Porque ahora lo pasaron a una partida presupuestal por razones de transparencia, por razones de malos manejos, por lo que ustedes piensen, digan o manden. Sin embargo, los apoyos van a seguir, pues nada más que ahora todos, a nivel federal, todos lo están centralizando y es un manejo ahí un poco más complicado, pero sí justo tuvieron muchos problemas en la Comisión Ejecutiva a nivel federal porque la verdad es que daban muchos tipos de apoyos a diestra y siniestra y se metieron en muchos problemas de comprobación y traen problemas enormes con la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Entonces, esto sí se tiene que cuidar mucho, al final es dinero público. La comisión, todas las comisiones deberían de tener un fondo. Afortunadamente aquí en Jalisco lo tenemos, es de 26 millones de pesos y nos ha servido para prestar este tipo de apoyos. Hasta el momento ha sido suficiente, pero ahorita más adelante les voy a platicar algunas imposiciones que se ponen aquí, que será, pues bueno, ya tendremos que ver cómo vamos a lidiar con ello, ¿no? Pero bueno, en Jalisco es uno de los fondos el Fondo de Jalisco es uno de los fondos más altos a nivel nacional. Únicamente creo que nos supera el Estado de México y por ahí Coahuila, si no mal recuerdo. Pero bueno, 26 millones de pesos es un buen fondo. Algunos estados ni siquiera tienen fondo, algunos ni siquiera tienen comisión. Entonces, bueno, creo que la verdad este tema sí se ha ido avanzando muy bien aquí en Jalisco. Después el capítulo 3 habla justo de las medidas de reparación integral a las víctimas. Como ustedes sabrán, las medidas de reparación integral son cinco muy puntuales de las que no nos podemos salir y que están tanto en Ley General de Víctimas como en los propios convenios internacionales y obviamente en la Ley de Atención a Víctimas del Estado, ¿no? Son cinco. La primera es pues, las garantías de no repetición. ¿Qué es esto? Pues todas las medidas que van encaminadas a que estos hechos no vuelvan a suceder, ¿no? Ahí implica un montón de temas de muchísimas instituciones, de temas de prevención y de temas de capacitación, ¿no? La otra medida que existe es las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción no son otras más que y aquí en eso en muy particular aquí se especifican estas dos, las garantías de no repetición y las de satisfacción.
Las de satisfacción pueden ser desde un tema de una disculpa pública por el funcionario, por el propio Estado, en este caso, pues pudiera ser incluso hasta por el gobernador. No es algo que no se haya hecho en México, en Nuevo León ya se hizo, se ha hecho en el Estado de México, lo ha hecho el propio gobierno federal en algunos casos muy sonados y muy mediáticos. Existe el tema, pues, de que también puede ser un monumento, una manifestación de preservación de memoria, entre otros, ¿no? Son actos públicos de reconocimiento del tema. Estas son las medidas de satisfacción. Están las medidas de restitución, todo el tema de restitución de derechos. Cuando una persona se encuentra con vida, pues bueno, todas las medidas de restitución van encaminadas justo a este tema. Las medidas de compensación que van ligadas justo a un tema monetario, en el caso de que sea comprobable, pues, ¿no? Y que sea necesario, existe este tema de compensación que sale directamente. En realidad lo tendría que hacer la autoridad responsable como tal, pero nosotros como comisión, de una manera subsidiaria, podemos entrar en esos temas. Pero siempre recordemos esa parte que es súper importante, hay una autoridad responsable, o una o más, ¿no? Y puede ser desde un municipio hasta una Secretaría de Estado, ¿no? Entonces, esa es el otro tipo de medida de reparación integral. Ya dije, garantías de no repetición, satisfacción, restitución, compensación, y me está faltando la medida de... ahora sí que tuve un pequeño bloqueo temporal, pero no me acuerdo ahorita de la otra medida se me está escapando, pero ahorita regreso a eso, ¿no? Ya me está... no, satisfacción ya la dije, pero bueno, ahorita regreso a esa, o si no, ya es que ya las dije. Pero bueno, en cuanto al artículo 104, que habla de la responsabilidad del Estado de reparar integralmente, pues bueno, no es otra cosa que el tener la responsabilidad como Estado, y como les decía, como entidad, nosotros como comisión, pues lo podemos hacer de una manera subsidiaria. En algunos temas podemos entrar de lleno, en algunos otros requerimos de que las demás instituciones lo puedan hacer, pero normalmente es un trabajo conjunto de Estado, ¿no? Ustedes como órgano de justicia, pues también entran al final, ¿no? Porque al final las víctimas tienen ese derecho a la verdad y a la justicia, y ustedes son ese último eslabón en la cadena para obtener o llegar a este tema de justicia que desafortunadamente en México es bajo, pero creo que ya en estos trabajos de fiscalía en conjunto con la Comisión de Búsqueda y en conjunto con el Poder Judicial, pues hemos ido avanzando, y creo que vamos avanzando bien. No es algo que se va a cambiar de la noche a la mañana, pero creo que ya se están la mayoría de los funcionarios sensibilizando en el tema, y eso es importantísimo, sobre todo para este reclamo que es puntual, ¿no? El tema del acceso a justicia. Eso en cuanto al capítulo 3 de todas las medidas de reparación integral de las víctimas. Y por último, el capítulo 4 habla del tema de protección de personas. Aquí sí es donde se imponen varios artículos novedosos que no existen y que no existían a nivel federal, y que hablan precisamente de la obligación que va a tener la Fiscalía en conjunto con la Comisión de Víctimas de proteger a las víctimas, ¿no? El primer artículo es el tema de protección como tal, y ese va de la mano y únicamente, exclusivamente por parte de la Fiscalía, en donde justo, aunque ya se emiten medidas de protección de manera inmediata cuando se solicitan, le impone una obligación a la Fiscalía de establecer programas para la protección de víctimas. Seguramente han conocido o han visto en series televisivas, sobre todo en Estados Unidos, que existen programas de protección a testigos y todo esto, ¿no? Aquí en México es muy complicado, no existe como tal. Hay algunos avances, pero aún está muy, muy verde este tema. Pero bueno, aquí ya se impone una obligación. Se da este tipo de protección, por ejemplo, ya lo apuntaba la fiscal hace un momento, cuando se hace un acompañamiento en las búsquedas en alguna fosa,
normalmente van acompañados de Secretaría de Seguridad Pública y por la propia Fiscalía, ¿no? Entonces, nada más que aquí se amplían no nada más a las víctimas indirectas o familiares, sino también a los testigos y a toda persona que esté involucrada en un proceso de búsqueda de persona, ¿no? Como medidas, posteriormente viene el artículo 106 que habla de las medidas urgentes de protección. Aquí nos habla justo de, esto ya es un tema de coadyuvancia entre la Fiscalía y nosotros como comisión, como medida urgente de protección, en particular un tema de reubicación temporal. Esa es la primera medida, ¿no? Pero también habla de la protección de los propios inmuebles, incluso escoltas de cuerpos especializados y los demás que se requieran para salvaguardar la vida y la integridad y libertad de las personas que están protegidas. Entonces ya aquí estamos entrando en un terreno de empezar a explorar medidas que no se tienen en este momento y que tenemos que empezar a proyectar. Ha habido algunos casos en los que se ha requerido este tipo de temas. No es tan sencillo tampoco, tiene que haber una evaluación de riesgo hacia de las propios familiares, pues, de que realmente se encuentran en peligro, por lo que esa parte es bien importante, una evaluación de riesgo que se tendrá que hacer por el propio Ministerio Público para tener justo esa facultad de poder establecer este tipo de medidas, ¿no? Posteriormente viene ya otro tipo de medidas. El artículo siguiente habla de medidas de protección para enfrentar riesgos. Aquí sí, ya estamos hablando de otras medidas que también es en conjunto entre la Fiscalía y nosotros, y habla en particular de medidas, dice, como medidas de protección a enfrentar el riesgo, entrega de equipos de comunicación, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, que esos normalmente se hacen, los implementos de seguridad personal, habla incluso de entrega de chalecos antibalas, detectores de metales y hasta vehículos blindados, ¿no? Entonces, pues estas medidas pues son pues bastante complicadas de poder realmente atender. Ya veremos en su momento, cuando sea necesario, pues cómo lo vamos a sortear como comisión y como fiscalía, principalmente porque si bien es cierto, se ha ido fortaleciendo principalmente la fiscalía, la verdad es que no tienen muchos, tampoco ni siquiera ellos tienen muchos vehículos blindados, ¿no? Entonces es difícil poder cumplir con este artículo, pero bueno, será una de las tareas importantes que se tendrán que revisar, ¿no? El artículo 108 ya habla un poco de lo que es de estos programas de protección que mencionaba previamente, y aquí lo que dice es que el Ministerio Público debe autorizar la incorporación a las víctimas de esto. ¿Cómo? Pues basándose, como les decía, en un análisis, en una evaluación de riesgo como tal, y además es importante mencionar que también se menciona en particular en estas medidas de protección lo que son en específico personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? Yo como parte de la Secretaría General de Gobierno también soy el enlace con este mecanismo que existe a nivel nacional, y bueno, a nivel nacional ellos es otro proceso muy distinto que también es para protección, pero normalmente ellos determinan a través de hacen una evaluación de riesgo, lo presentan ante una junta de gobierno y ellos emiten todo un programa de protección en el que se involucran las autoridades que ellos determinen, ¿no? Entonces, todo esto se vincula a los estados y a los municipios para que se vea el cumplimiento de ello. Y finalmente viene la obligación en el artículo 109 de la formación en protección. Esto no es otra cosa más que todos las y los servidores públicos que están encargados de la búsqueda e investigación. Yo aquí añadiría, pues obviamente, a los que estamos involucrados en el tema de atención a víctimas, pues debemos tener una formación en este tipo de protección, pero siempre con el enfoque diferencial y la capacitación para una de las palabras que normalmente, y eso es lo que siempre piden las víctimas, siempre buscan dos cosas, ¿no? Obviamente, además de su familiar, siempre piden dos cosas muy sencillas, que son la empatía y el respeto. Los funcionarios públicos, todos, ya sea Poder Judicial, ya sea Poder Ejecutivo, todos los que estamos en este tema, siempre tenemos que
que partir de esos dos principios, que es el de la empatía y el respeto, que créanme, he estado en innumerables reuniones con víctimas y siempre son las palabras que más afloran y que más piden, ¿no? Creo que es normal, creo que es natural, pues, que ellos pidan cierta empatía. Creo que yo siempre les he dicho que no podemos ponernos en sus zapatos. La empatía no es ponerse en los zapatos de alguien como tal, pues, ¿no? Es buscar la forma de entenderlos, porque es imposible ponernos en ese papel de familiar con una persona desaparecida. Creo que es una de las cosas, de los delitos que más duelen a la sociedad y a cualquier persona, ¿no? Entonces, esa parte es vital e importante, y considero necesario, pues, que todos nos sensibilicemos al respecto, ¿no? Estos artículos son en particular respecto a esta ley que estamos analizando, y yo no tuve oportunidad de participar en el tema de declaración de ausencia en esta ocasión, pero creo que habrá ahí temas que en particular me acercaré con el magistrado presidente para ver la forma ya en cuanto al tema de declaración especial de ausencia, principalmente para buscar soluciones al tema, ¿no? Para buscar la mejor forma de trabajo. Creo que es un tema bien importante para las víctimas que nos van a estar buscando, porque es un tema gratuito donde nosotros como comisión vamos a estar súper involucrados, sobre todo por temas desde los pagos de edictos hasta el tema de la asesoría como tal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la capacidad tan limitada que tenemos en este momento de personal, pues buscar soluciones. Sé que el propio Congreso le mandó un exhorto al Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda Pública para que revisaran presupuestalmente sus dineros y ver la posibilidad de crear juzgados especializados. Yo creo que esa es una solución fantástica, pero creo que en este caso en particular no. Yo estoy en pro de que regionalicemos, obviamente, las instituciones. Yo soy el primero que quiero que la comisión crezca y que estemos presentes en todos los municipios, pero en este caso en particular de declaración de ausencia, yo creo que se tienen que crear juzgados específicos, un par de juzgados específicos que estén aquí mismo en Guadalajara, en Ciudad Judicial, y que todos se desahoguen ahí. ¿Para qué? Para que realmente podamos cumplir con los términos y con las especificaciones que se van a estar requiriendo, ¿no? Porque de otra forma creo que no vamos a poder estar cumpliendo con los tiempos que nos marca la propia ley, que efectivamente son leyes las más garantistas de todo México, pero si no ponemos todos de nuestra parte y nos coordinamos adecuadamente como Estado y como poderes de gobierno, no vamos a poder lograr que se cumplan estas leyes tan importantes, ¿no? Entonces, yo hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias por la oportunidad. Espero haber sido claro en estos temas. La verdad es que hay muchísimo más qué decir en cuanto al tema de atención a víctimas y todas las obligaciones que como comisión tenemos. En particular, hemos tenido algunas diferencias con jueces o con magistrados en tema de la designación, por ejemplo, oficiosa de un asesor jurídico, en el entendido de que, pues, al final es un derecho de la víctima, ¿no? Es un derecho potestativo. Entonces, es complicado poder estar en todas las audiencias que se nos requiere, pues no tenemos el personal suficiente, ¿no? Entonces, esa parte es importante empezar a acotar, empezar a lo mejor a buscar criterios que nos puedan convenir a todos y que podamos realmente eficientar nuestros procesos como comisiones y como Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo hasta aquí dejaría mi intervención.